¿Cómo están? En respuesta al comentario de Joseph MX, a continuación vamos a calcular esta integral indefinida. El ejercicio que nos planteó es el siguiente. Calcular la integral indefinida de e elevado a la ax por el seno de bx por el diferencial de x. Esto, como podemos observar, es una integral indefinida en donde tenemos el producto de una función de tipo exponencial con una función de tipo trigonométrica. Cuando queremos calcular la integral indefinida del producto de una función exponencial con una función trigonométrica, en este caso debemos aplicar la técnica de integración por partes. ¿Qué dice la técnica de integración por partes? En esta técnica de integración por partes, nosotros en realidad lo que estamos realizando es un doble cambio de variable. Vamos a cambiar de variable, en este caso, el producto de ese par de funciones. Podemos escoger una variable para la función exponencial y otra variable para la función trigonométrica. En este caso, la integración por partes dice que la integral de la expresión u por db es igual al producto de u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Debemos nosotros saber escoger en esta técnica quién va a ser la función u y quién va a ser la expresión que corresponde al diferencial de b. Vamos a escoger, en este caso, como u, a la función exponencial, la función e a la ax. Y vamos a escoger como el diferencial de b a la función trigonométrica con el correspondiente diferencial. Diferencial de b es igual a seno de bx por el diferencial de x. En esta técnica, a la expresión que es u hay que derivarla y a la expresión que es diferencial de b debemos integrarla. Al derivar u, obtenemos su diferencial y tenemos que el diferencial de u es igual. Al derivar la función e a la ax, no olviden en este caso aplicar la correspondiente regla de la cadena. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, e a la ax, y multiplicado por la derivada del exponente. En el exponente tenemos una constante por la variable independiente. Sale la constante, que es a, y por la derivada de la variable independiente, que es 1, y por el diferencial de x. Allí tenemos la expresión correspondiente al diferencial de u. Por otro lado, en la expresión correspondiente al diferencial de b, que es igual al seno de bx por diferencial de x, tenemos que la integral de esta expresión sería b, y la integral de seno de bx de x sería menos el coseno de bx sobre b. De esta forma tenemos la expresión correspondiente a b. A continuación lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de la integración por partes. Esta integral es igual a u por b, donde u es e a la ax, por b, que sería menos coseno de bx sobre b, menos coseno de bx sobre b, u por b, menos la integral de b, que sería menos coseno de bx sobre b, por el diferencial de u, que es a por e a la ax por dx. Esto es igual a menos 1 sobre b por e a la ax por coseno de bx. En cuestión de signos, menos por menos es más, saca el factor a sobre b por la integral de e elevado a la ax por el coseno de bx y por el diferencial de x. Y como podemos observar, en esta integral nos ha quedado una expresión por integrar. En este caso, la integral de e a la ax por coseno de bx por dx. Podemos observar que esta integral que está aquí también tiene la misma estructura que originalmente presentaba la expresión. El producto de una función exponencial con una función trigonométrica. Entonces va a ser necesario que apliquemos nuevamente integración por partes para esta expresión que tenemos aquí. Escogemos nuevamente a la función exponencial como u y a la función trigonométrica con el diferencial de x como el diferencial de b. Aplicamos nuevamente la fórmula de integración por partes y tenemos primero la expresión menos 1 sobre b por e elevado a la ax por coseno de bx más el factor a sobre b y esta integral que está aquí
como la hemos integrado por partes nuevamente, ¿sí? Esto amerita utilizar un paréntesis. Primero colocamos el producto u por b, sería 1 sobre b por e a la ax por seno de bx, menos la integral de b por du, donde b es seno de bx sobre b por el diferencial de u, que es a por e elevado a la ax por el diferencial de x. Y con esto cierro el paréntesis. Continuando, aquí en la parte superior pondríamos menos 1 sobre b por e a la ax por coseno de bx. Luego, este factor lo multiplicamos por cada término que está en el paréntesis y tendríamos más a sobre b cuadrado por e elevado a la ax por seno de bx. Por ese primer factor. Y por el otro factor sería, y de una vez sacamos el factor o constante que es a sobre b, lo podemos sacar y multiplicado con esto quedaría menos a cuadrado sobre b cuadrado por la integral de e elevado a la ax por el seno de bx por el diferencial x. Como podemos observar, en esta última expresión ha aparecido nuevamente la integral de la expresión que originalmente teníamos que calcular. Mire, integral de e a la ax por el seno de bx por el diferencial de x. Se supone que toda esta expresión, en donde hemos aplicado dos veces la técnica de integración por partes, corresponde al integral de dicha función. Voy a colocarlo eso del lado izquierdo. Integral de e a la ax por el seno de bx por el diferencial x. Lo que vamos a hacer es, en esta ecuación en donde tenemos una integral que podríamos llamar una ecuación integral, vamos a despejar justamente la expresión correspondiente a la integral indefinida que queremos calcular. Para esto, esta expresión la pasamos al lado izquierdo. Sumado con esto quedaría como factor 1 más a cuadrado sobre b cuadrado, que multiplica a la integral de e elevado a la ax por seno de bx por diferencial x. Debido a que este término, como aquí tiene signo negativo, lo paso al lado izquierdo a sumar. Se supone que este término tiene como coeficiente la unidad. Y al sumarse 1 con esta expresión, nos queda el factor común 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Esta integral o esta expresión es igual a todo lo que tenemos en el lado derecho, que sería menos 1 sobre b por e elevado a la ax por coseno de bx más a sobre b cuadrado por e elevado a la ax por el seno de bx. Luego, para despejar la integral, simplemente lo que hacemos es que el factor que está multiplicando esta integral indefinida lo pasamos al otro lado a dividir, de lo cual tenemos que la integral de la expresión e a la ax por seno de bx por diferencial de x es igual a todo este factor dividido para el factor 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Esto podemos expresarlo así. 1 sobre el factor 1 más a cuadrado sobre b cuadrado y multiplicado por esta expresión que de forma ordenada la podemos escribir así. A sobre b cuadrado por e elevado a la ax por seno de bx menos 1 sobre b por e elevado a la ax por coseno de bx. Cierro este corchete y no olvidemos que esto que está aquí se suma con la correspondiente constante de integración. Como podemos observar, esta integral ya está calculada. En realidad aquí ya tenemos la integral indefinida correspondiente a la expresión que originalmente queríamos. Pero lo que podemos hacer aquí es manipularlo de manera algebraica, sobre todo en este factor que tenemos. Podemos hacer lo siguiente. Esto es igual a 1 sobre. Al sumar este par de fracciones tendríamos a cuadrado más b cuadrado sobre b cuadrado. Todo este factor multiplica a la expresión que tenemos aquí, en donde aquí podemos sacar como factor común el factor e elevado a la ax. Y luego todo este factor multiplicado por a sobre b cuadrado
por el seno de bx menos 1 sobre b y por el coseno de bx. Y más la respectiva constante de integración. Finalmente, al multiplicar los extremos y medios de esta fracción, tenemos b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado, que multiplica a e elevado a la ax por a sobre b cuadrado por el seno de bx menos 1 sobre b por el coseno de bx. Y todo esto sumado con la constante de integración. Con esto hemos concluido con la correspondiente integral indefinida que nos habían sugerido calcular, ¿sí?, en los mensajes que nos han enviado en los videos anteriores. Les agradecemos mucho que estén viendo nuestros videos. Les agradeceríamos también que puedan hacer sus respectivas preguntas y también las sugerencias para poder hacer más videos.